la facultad que les da a esos jueces para conocer, para saber, para interpretar, para establecer la responsabilidad penal de una persona es por medio de la jurisdicción y la competencia. Cuidado, se equivocan. No es lo mismo jurisprudencia que jurisdicción. Son dos cosas parecidas, pero son totalmente distintas. Nosotros ya estudiamos la jurisprudencia. La jurisprudencia es el estudio de muchas sentencias determinadas en un solo sentido por el último órgano competente para resolver un recurso de casación, llámese Corte Suprema de Justicia. Esa es la jurisprudencia. Aquí no es jurisprudencia, aquí es jurisdicción. La jurisdicción es un mecanismo, una facultad, algo que se le otorga al juez para que el juez pueda conocer de un asunto en materia penal. Los objetivos de la clase: estudiar la iniciación de la práctica penal judicial, aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura del derecho penal y procesal penal. Ambas sirven para la administración de justicia. Vamos a dar concepto de jurisdicción, vamos a dar concepto, criterios de competencia, vamos a dar la fundamentación jurídica y vamos a dejar la tarea en casa, ¿verdad? Son unas preguntas cortas para que ustedes puedan materializar la teoría de la clase del día de hoy. Ya tenemos un código penal, estamos estudiando el Código Procesal Penal. Ambas codificaciones, leyes, tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, sirven para la administración de justicia. Sirven para aplicar el delito. Sirve para establecer una pena, para determinar responsabilidad penal. Sirve para lograr establecer una sentencia y que esta sentencia sea apegada a derecho. Y nosotros estamos aplicando no solamente el Código Penal, sino también estamos aplicando el Código Procesal Penal en la administración de justicia. Y eso lo hacemos por medio de la jurisdicción de forma general y por medio de la competencia de forma especial. Yo siempre les digo a mis estudiantes que en la manera de que el juez conoce un asunto, resuelve ese asunto, también las otras partes colaboran en resolver ese asunto, como la parte acusadora y como la parte defensora. Y los tres sujetos procesales, el juez, el defensor, el acusador, administran justicia resolviendo ese conflicto, resolviendo ese delito, resolviendo ese caso penalmente relevante. Cuando hablamos de jurisdicción, ¿verdad? De forma general, es la facultad, ya lo había dicho, ¿verdad? Es la facultad que la autoridad judicial puede intervenir en un caso penal, puede conocer ese caso penal, puede decidir, ¿verdad? Decidir sobre ese caso penal, ¿verdad? Con la jurisdicción. Mientras la competencia, ¿verdad?, es un poco más especial, es un poco más específica, la competencia es un poco más limitada. Nosotros tenemos un pastel. Nosotros tenemos el pastel completo, la pizza completa.
es la jurisdicción, ¿verdad? Pero una parte de ese pastel, un slider de esa pizza, viene siendo como la competencia, ¿no? Entonces, una parte de ese pastel, de esa torta, viene siendo la competencia. La jurisdicción es el todo, es forma general, es todo. Pero esa parte, ese slide, ese pedacito, esa proporcionalidad de ese pastel, de esa torta, de ese slider de pizza, viene siendo la competencia. Y es así donde el juez no solamente conoce del asunto, sino también el juez puede resolver ese asunto. ¿Y cómo lo va a resolver? Lo puede resolver declarando culpable a la persona, declarando no culpable a la persona, declarando una legítima defensa, declarando un estado de necesidad, declarando una obediencia debida, declarando una causa de justificación, declarando así el juez resuelve ese asunto aplicando la jurisdicción y la competencia. Y también los abogados colaboran en esa muy buena aplicabilidad del derecho penal, del derecho procesal penal con la jurisdicción y la competencia para que ese juez resuelva tomando en consideración no solamente el Código Penal, no solamente el Código Procesal Penal, sino las circunstancias especiales del caso. Las circunstancias especiales de cómo sucedió el caso, el hecho delictivo. Y de forma completa se administra justicia de esa manera. Entonces, logramos entender ahí cómo el juez, por medio de la jurisdicción y la competencia, aplica el Código Penal, aplica el Código Procesal Penal. Buen día, profesor. Buenos días, adelante. Ok, si quieren un concepto, una definición, si quieren algo como para determinar legalmente qué es la jurisdicción, ahí la tienen. Es la potestad de administrar justicia en el ámbito penal. Ojo, refiero a ámbito penal porque también hay ámbito civil. También hay ámbito laboral. Ojo, estamos hablando de la jurisdicción. La jurisdicción no se divide por materia para determinar la competencia, son cosas distintas. Dentro de la jurisdicción tenemos varios ámbitos. Tenemos ámbito civil, el juez que resuelva problemas de propiedad, ámbito civil, y tiene jurisdicción. Un juez en materia penal tiene jurisdicción para aplicar el ámbito penal y resuelve un caso de robo, de hurto, de lesiones. Y tiene la misma jurisdicción. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Profesor. Le escucho. Bien, profe. Ahí es donde hablamos nosotros, porque hay varios tipos de competencia, ¿verdad? Como por ejemplo competencia territorial, competencia funcional y la competencia objetiva. Sí, eso es cuando estudiamos la competencia. Ahorita estamos en la jurisdicción. Profesor, disculpen, en eso de la jurisdicción estamos de acuerdo en que estamos hablándolo, creo que en penal, que depende del tipo del juez, porque un juez de lo civil no puede conocer la causa de lo penal. En ese estamos hablando de la jurisdicción. Exacto, la jurisdicción estamos hablando cuál es la manera para que el juez pueda conocer de ese asunto. Y la manera para conocer de ese asunto lo da la jurisdicción. Jurisdicción es la competencia para que el juez pueda tener la potestad de conocer. Es decir, por medio de la jurisdicción el juez conoce de un determinado caso que no sea civil, que no sea laboral, que no sea administrativo, mercantil. La jurisdicción, ¿verdad?, en materia penal
conoce de un caso concreto, ¿verdad? Resolviendo ese conflicto. Ustedes lo primero que dicen cuando se da un robo es que eso es competencia y de jurisdicción de materia penal. Pero por ejemplo, si se da un problema de propiedad, ustedes van a decir, bueno, eso es de jurisdicción de lo civil. Pero ¿qué pasaría si hay una jornada laboral donde el empleador le está pagando menos al trabajador, o el trabajador exige más dinero al empleador? Entonces ustedes dicen, eso es competencia de un juez de lo laboral. El juez de lo laboral va a conocer de ese asunto a través de la jurisdicción, pero en materia laboral. No va a ser en materia penal, ni mucho menos en materia civil. Entonces, ¿quién da la facultad de conocer de un determinado asunto? La jurisdicción. La jurisdicción penal corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales en materia penal, aplicando no solamente el Código Penal, sino también el Código Procesal Penal. Por jurisdicción penal entendemos como la capacidad de un órgano para juzgar, para intervenir en un proceso de naturaleza penal, mediante la aplicación de normas de la misma naturaleza. Jurisdicción penal. Jurisdicción penal, recordemos que no solamente declara la culpabilidad, sino también declara la responsabilidad de la pena, de la sanción. Por ejemplo, yo conozco de este asunto porque es de materia penal, porque la persona robó, declaro que la persona sea responsable de ese delito, pero además de conocer, de resolver ese asunto, yo juez puedo establecer la pena a imponer, los años que él va a estar detenido, estar condenado. Y entonces no solamente conozco, sino también juzgo a la persona, condeno a la persona. Ustedes lo pueden estudiar más a fondo en el artículo 18 de la jurisdicción penal, del Código Procesal Penal. Espero que ya tengan su código. Les recuerdo comprar su código. Revisen el artículo 18, Luis. ¿Qué te me hiciste, Luis? Acá estoy. A ver. Luis García. Luis Ok. Buitrago, dale Luis Buitrago, artículo 18. Dice el artículo 18. Jurisdicción penal, dice, artículo 18. La jurisdicción penal se ejerce con exclusividad por los tribunales previstos en la ley, a quienes corresponde la potestad pública de conocer y decidir los procesos que se instruyan por delitos y faltas, así como de ejecutar las resoluciones emitidas. Los jueces y los tribunales penales deben resolver toda cuestión de la cual dependa su decisión. La jurisdicción penal es improrrogable e indelegable. Ahí estamos. Excelente. Miren cuántas cosas resuelve la jurisdicción. Conocen de un caso, no solamente aplican el derecho, no solamente determinan si ese hecho es delictivo, no solamente determina responsabilidad, la persona es no culpable o culpable, sino va más allá. La jurisdicción dice, y también debe de establecer una pena y ejecutar esa pena, es decir, le impongo 10 años de prisión.
usted va a cumplir esos 10 años de prisión. Usted va a ir preso y va a descontarse esos tiempos, esos 10 años. Esos 10 años se va a descontar usted detenido ahí. Usted va a ir a contabilizarlo. Pasé un año preso, 2, 3, ¿hasta cuánto tengo que cumplir? 10 años preso. El juez tiene esa facultad, no solamente de conocer el asunto, de resolverlo, sino también de imponer